Mi despedida de soltera terminó mal y ahora mi prometido no quiere casarse conmigo. No hay un solo día en el que no me arrepienta de lo que hice. No hay un solo momento en el que no desee poder regresar el tiempo y cambiar esa noche, esa maldita noche que lo destruyó todo. Me despierto con el peso de la culpa sobre los hombros, me miro al espejo y veo a alguien que no reconozco, alguien que cometió el peor error de su vida y ahora está pagando el precio. No sé si algún día podré perdonarme, pero lo que sí sé es que él nunca lo hará. Anderson era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Lo amaba con todo mi ser, lo amaba más de lo que puedo poner en palabras, y aún así lo lastimé de la peor manera posible. Siempre escuché historias de mujeres que arruinaban sus relaciones por un momento de debilidad, mujeres que cometían errores irreparables y luego vivían con el peso del arrepentimiento. Nunca pensé que yo me convertiría en una de ellas. Siempre creí que nuestra relación era inquebrantable, que nada podría separarnos, que el amor que nos teníamos era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero me equivoqué. Cada noche cierro los ojos y revivo ese momento en el que él me miró con los ojos llenos de dolor y decepción. No gritó, no hizo un escándalo, simplemente se quedó en silencio, con la mirada perdida, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Fue peor que cualquier grito, peor que cualquier insulto. Porque en ese silencio entendí que lo había perdido para siempre. No hay nada más doloroso que saber que lo único que te queda es el arrepentimiento. Que todo lo que construiste con alguien se desmoronó por una sola decisión, por una sola noche en la que dejaste que la estupidez y la imprudencia tomaran el control. Ahora camino por la vida con un peso en el pecho, con una tristeza que no desaparece, con el recuerdo de lo que tuvimos y lo que nunca volveremos a tener. Pero antes de llegar a ese punto, antes de la despedida de soltera, antes de la confesión que destruyó todo, hubo una historia. Una historia de amor, de sueños compartidos, de un futuro que parecía tan seguro, tan prometedor. Una historia que ahora solo es un recuerdo doloroso de lo que nunca debí perder. Conocí a Anderson hace 6 años, en la universidad. No fue un flechazo instantáneo ni una historia de amor de película. Nuestra relación se construyó poco a poco, con pequeños momentos que fueron uniendo nuestras vidas hasta el punto en que no podíamos imaginarnos el uno sin el otro. Yo era la típica estudiante distraída, siempre llegando tarde a clases, siempre olvidando fechas de entrega, siempre al borde del desastre académico. Anderson, en cambio, era todo lo contrario. Meticuloso, organizado, con una disciplina que me sorprendía y me desesperaba a partes iguales. Estudiábamos la misma carrera, pero mientras él sacaba notas impecables, yo me conformaba con aprobar. Nos conocimos porque él era tutor en una de las materias que más se me dificultaban. No me caía bien al principio. Me parecía demasiado serio, demasiado estricto, demasiado perfecto. Pero con el tiempo, empecé a notar detalles que antes pasaba por alto. La forma en la que sonreía cuando algo realmente le emocionaba, la paciencia infinita que tenía para explicar las cosas, la manera en que su mirada se suavizaba cuando hablaba de sus sueños. Empezamos a salir sin planearlo. Primero eran solo sesiones de estudio, luego almuerzos rápidos en la cafetería, luego conversaciones hasta tarde. Un día me di cuenta de que esperaba con ansias verlo, de que me hacía sentir tranquila, segura. No sé en qué momento exacto me enamoré de él, pero cuando lo supe, ya era demasiado tarde para evitarlo. Nuestra relación fue estable desde el principio. Anderson no era un hombre de juegos ni de dudas. Cuando decidió que quería estar conmigo, lo hizo con firmeza. Nunca me hizo sentir insegura, nunca me dejó con la incertidumbre de si me quería o no. Me lo demostraba con acciones, con gestos, con una lealtad inquebrantable que ahora me duele recordar. Nos graduamos juntos y, poco después, decidimos que queríamos pasar el resto de nuestras vidas juntos. La propuesta de matrimonio no fue grandiosa ni llena de lujos. Fue un momento simple, íntimo, perfecto. Estábamos en casa, después de un largo día, y él simplemente sacó el anillo y me pidió que me casara con él. No necesitábamos nada más. No necesitábamos testigos ni una gran producción. Lo único que importaba era lo que sentíamos el uno por el otro. Dije que sí sin dudarlo. El compromiso con Anderson marcó el inicio de una etapa llena de sueños y planificación.
No éramos de esas parejas que se apresuraban a casarse sin antes asegurarse de que tendríamos una base sólida para nuestro futuro. Desde el principio, sabíamos que queríamos hacer las cosas bien, sin prisas ni decisiones impulsivas. Nuestra primera gran meta fue comprar una casa. Vivíamos en un pequeño departamento rentado, apenas lo suficiente para 2 personas, pero sabíamos que no era nuestro lugar definitivo. Queríamos algo propio, algo que pudiéramos llamar hogar, donde pudiéramos construir nuestra vida juntos sin la incertidumbre de los alquileres ni la sensación de estar en un sitio temporal. Ahorrar para una casa no era fácil. Anderson era extremadamente meticuloso con las finanzas, algo que a veces me desesperaba, pero que con el tiempo aprendí a valorar. Cada centavo que entraba tenía un propósito, cada gasto se analizaba antes de hacerse. Yo, en cambio, nunca había sido demasiado organizada con el dinero. Me gustaba darme gustos de vez en cuando, comprar cosas sin pensarlo mucho, salir con mis amigas y gastar sin preocuparme demasiado por el futuro. Pero Anderson me ayudó a cambiar esa mentalidad. Él trabajaba incansablemente, asegurándose de que cada mes pudiéramos apartar una cantidad considerable para nuestro fondo de vivienda. Yo también hice mi parte, reduciendo gastos innecesarios, ajustando mis hábitos hasta que ahorrar se volvió una rutina y no un sacrificio. Hubo momentos en los que sentí que el esfuerzo era demasiado, que nos estábamos privando de muchas cosas en el presente por un futuro que parecía demasiado lejano. Pero cuando veía la determinación de Anderson, su manera de planificar cada paso con paciencia, su forma de recordarme por qué estábamos haciendo esto, no podía evitar sentirme motivada. Los años pasaron, y con cada sacrificio, con cada pequeña victoria en nuestras finanzas, nos acercábamos más a nuestra meta. A veces nos imaginábamos cómo sería nuestra casa. No tenía que ser grande ni lujosa. Solo acogedora, con espacio suficiente para crecer juntos. Fantaseábamos con los muebles, con los colores de las paredes, con los detalles que la harían especial. Pensábamos en cada rincón como si ya lo habitáramos, soñando con el día en que pudiéramos cruzar la puerta sabiendo que ese era nuestro hogar. Después de casi 3 años de ahorro disciplinado, finalmente encontramos la casa perfecta. No era una mansión ni tenía todas las comodidades del mundo, pero era nuestra. El día en que firmamos los papeles fue uno de los momentos más felices de mi vida. Sentí que todo el esfuerzo había valido la pena, que cada renuncia, cada salida cancelada, cada gasto evitado, nos había llevado a ese instante en el que recibíamos las llaves de nuestro futuro. Cuando finalmente nos mudamos, todo se sintió más real. La boda ya no era solo un plan a futuro, sino algo que estaba a la vuelta de la esquina. La emoción de saber que pronto seríamos marido y mujer nos envolvía por completo. Anderson seguía siendo el mismo hombre responsable y dedicado de siempre, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Que cada decisión financiera fuera la correcta. Y yo, aunque a veces me dejaba llevar por la emoción del momento, seguía confiando en él para mantenernos enfocados en lo importante. Pero con la estabilidad y la rutina, también llegó la sensación de que todo estaba demasiado controlado, demasiado estructurado. Anderson era increíblemente predecible, su vida se regía por horarios y planes a largo plazo. Yo, en cambio, sentía que a veces necesitábamos algo de espontaneidad, un poco de emoción. No me molestaba su forma de ser, pero en el fondo, empezaba a preguntarme si toda mi vida sería así, tan planificada, tan segura. Y fue en ese momento, con la boda tan cerca, cuando mis amigas comenzaron a insistir en la despedida de soltera. La planificación de la boda avanzaba sin problemas. Habíamos elegido la fecha, reservado el salón, enviado las invitaciones. Mi vestido estaba listo, Anderson tenía su traje perfectamente escogido. Todo estaba en orden, como él siempre se aseguraba de que fuera. Mientras tanto, mis amigas no dejaban de insistir en que necesitaba una despedida de soltera. No era algo que me entusiasmara demasiado. Nunca había sido de salir mucho, y la idea de una fiesta con alcohol y descontrol no me atraía en lo absoluto. Pero ellas seguían repitiendo que era una tradición, que no podía casarme sin antes tener una última noche de diversión. Anderson, como siempre, confiaba en mí. Cuando le mencioné la idea, no mostró ninguna preocupación. Sonrió y dijo que confiaba en que yo sabría comportarme.
Su seguridad en mí me hizo sentir bien, pero también despertó en mí una inquietud que no supe identificar en ese momento. ¿Por qué me sentía como si estuviera atrapada en algo inquebrantable? No era que no amara a Anderson, porque lo hacía con todo mi ser. Pero la idea de que todo en mi vida ya estaba decidido, de que cada paso estaba trazado sin posibilidad de desviación, empezó a pesarme más de lo que debería. Mis amigas hablaban de aventura, de aprovechar la juventud, de hacer algo inesperado antes de comprometerme de por vida. Y aunque sabía que eran palabras sin mucha profundidad, algo dentro de mí comenzó a considerar la idea de dejarme llevar, solo por una noche. No estaba planeando hacer nada malo. Solo quería relajarme, olvidarme por un momento de los planes, de los presupuestos, de la estabilidad que me rodeaba. Quería sentir que aún tenía control sobre mi vida, que aún podía tomar decisiones sin que todo estuviera calculado al milímetro. Así que acepté. Me convencí de que no pasaría nada, de que solo sería una noche divertida con mis amigas, un momento de desconexión antes de convertirme en esposa. Pensé que no tenía nada de malo, que era una simple celebración, que no había razón para preocuparme. No tenía idea de lo que estaba por hacer. El día de mi despedida de soltera comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano, revisé los últimos detalles de la boda y, como de costumbre, Anderson y yo intercambiamos mensajes de buenos días. Su confianza en mí era absoluta, y aunque me había dado su bendición para salir con mis amigas, me recordé a mí misma que no tenía intención de hacer nada que pusiera en peligro nuestra relación. El plan era sencillo, una cena en un restaurante bonito, unos tragos en un bar elegante y, después, quizás bailar un rato en un club que mis amigas habían escogido. Ellas estaban emocionadas, convencidas de que esta era mi última oportunidad de ser libre, de vivir una noche sin preocupaciones antes de convertirme en esposa. Yo no entendía del todo esa perspectiva. No veía el matrimonio como una prisión ni como el final de mi independencia, pero su insistencia en que debía aprovechar este momento despertó en mí una extraña inquietud. Desde que me comprometí con Anderson, mi vida había sido estable, segura, predecible. Él tenía todo planeado, nuestras finanzas, nuestra casa, nuestro futuro juntos. Yo me sentía amada y protegida, pero también empezaba a preguntarme si eso era todo lo que la vida tenía para ofrecerme. No era que quisiera algo diferente, pero una pequeña parte de mí, enterrada bajo años de responsabilidad y compromiso, deseaba sentir algo nuevo, algo que rompiera la rutina, aunque fuera solo por una noche. La cena transcurrió entre risas y recuerdos. Mis amigas se aseguraron de que no faltara el vino, y pronto empecé a sentirme más relajada, menos preocupada por lo que pasaría después. Para cuando llegamos al bar, ya tenía suficiente alcohol en el cuerpo como para que mis pensamientos fueran más ligeros, más despreocupados. Allí comenzó la verdadera despedida. Los tragos se multiplicaron, la música llenó el ambiente y la sensación de libertad se hizo más intensa. Bailamos sin parar, riendo, gritando, disfrutando del momento sin pensar en nada más. En algún punto de la noche, alguien propuso ir a un club más exclusivo, uno donde la fiesta duraría hasta el amanecer. No dudé en aceptar. Lo que ocurrió después es una neblina de imágenes borrosas, sensaciones confusas y decisiones impulsivas. En el club, la música era más fuerte, las luces más brillantes y el alcohol más abundante. Con cada copa, mi control se desvanecía, y con él, la imagen de Anderson en mi mente se volvía más difusa. Me dejé llevar por la emoción, por la adrenalina del momento, por la sensación de ser solo yo, sin preocupaciones, sin responsabilidades. Fue entonces cuando lo conocí. Un hombre alto, atractivo, con una sonrisa que exudaba confianza. No recuerdo exactamente cómo empezamos a hablar, pero de alguna manera terminamos bailando juntos. Al principio fue algo inofensivo, una simple diversión sin intenciones ocultas. Pero con cada movimiento, con cada roce, la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzó a desdibujarse. Sentí la emoción de lo prohibido, el cosquilleo de hacer algo que no debía, la sensación de que, por una noche, podía ser otra persona. Mis amigas no hicieron nada para detenerme, al contrario, alentaban la situación con risas y comentarios que normalizaban lo que estaba ocurriendo. Es solo un baile, me decían. No pasa nada por divertirse un poco. Pero no fue solo un baile. Él se acercó más de lo debido. Sus manos encontraron mi cintura,
Sus labios rozaron mi oído con palabras que apenas escuché por encima de la música. Y yo no me alejé. No puse un alto. No recordé a Anderson en ese momento, o tal vez sí lo hice, pero decidí ignorarlo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que las cosas fueran demasiado lejos. No sé en qué momento exacto crucé la línea entre lo inofensivo y lo imperdonable. Lo único que sé es que cuando volví en mí, cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza, ya era demasiado tarde. Cuando desperté a la mañana siguiente, el dolor de cabeza fue lo primero que sentí. Luego, el peso en mi pecho, la sensación de culpa que me aplastaba como una losa. Miré mi teléfono y vi los mensajes de Anderson, dulces y despreocupados, preguntándome cómo había sido mi noche. No respondí de inmediato. No sabía qué decir, cómo actuar, cómo enfrentarme a la realidad de lo que había hecho. Las imágenes de la noche anterior volvían a mi mente en fragmentos caóticos. La música, el baile, el calor de un cuerpo que no era el de Anderson, los labios que me besaron, las manos que me tocaron. El horror me invadió. Había arruinado todo. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté comportarme con normalidad, fingir que nada había pasado, que seguía siendo la misma Giovanna de siempre. Pero la culpa me devoraba por dentro. Cada vez que Anderson me miraba con amor, cada vez que hablábamos de la boda, sentía que me ahogaba en mi propia mentira. Pensé en callarlo para siempre, en enterrar lo ocurrido en lo más profundo de mi mente y seguir adelante como si nada. Pero la verdad tiene una forma cruel de salir a la luz, y en mi caso, no tardó en hacerlo. Fue una de mis amigas quien lo arruinó todo. No sé si fue por descuido o por simple imprudencia, pero un comentario fuera de lugar, una risa nerviosa, una palabra de más, hicieron que Anderson empezara a sospechar. Al principio, él no quería creerlo. Su confianza en mí era demasiado fuerte, demasiado sólida. Pero cuando me miró a los ojos, cuando me preguntó directamente si había pasado algo aquella noche, supe que no podía seguir mintiéndole. Le confesé la verdad. No intenté justificarme, no intenté minimizar lo que había hecho. Solo le dije lo que había ocurrido y esperé su reacción. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, que cualquier insulto. Anderson simplemente me miró, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Dolor, decepción, incredulidad. Me preguntó por qué. No supe qué responderle. Intenté explicarle lo que sentía, que no había sido algo planeado, que me dejé llevar, que el alcohol nubló mi juicio. Pero ninguna excusa era suficiente. Vi cómo la imagen que tenía de mí se desmoronaba ante sus ojos. Cuando terminé de hablar, el silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. Anderson me miró como si no me reconociera, como si la mujer que tenía delante fuera una completa extraña. Su respiración era pesada, su mandíbula estaba tensa y sus manos apretaban con fuerza el borde de la mesa. No hubo gritos, pero la intensidad en sus ojos fue suficiente para hacerme retroceder. No podía soportar su mirada. Sentía que cada segundo que pasaba en esa habitación se volvía más insoportable, que el aire se hacía más denso, que mi propio cuerpo me pesaba más de lo normal. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa, pero lo único que obtuve fue un largo suspiro seguido de un gesto de negación. No puedo creerlo, murmuró, casi para sí mismo, como si todavía intentara procesar mis palabras. Intenté acercarme, tocar su mano, hacerle ver que me arrepentía, que había sido un error, que lo que más deseaba en el mundo era poder retroceder el tiempo y no haber cometido esa estupidez. Pero él se apartó antes de que pudiera rozarlo. No me toques. Su voz no fue fuerte, pero tenía un filo cortante que me hizo sentir un escalofrío. Me dolió más que si me hubiera gritado. Intenté hablar, justificarme, decirle que había sido un momento de debilidad, que no significó nada, que no quería perderlo. Pero cada palabra que salía de mi boca parecía enfurecerlo más. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Giovanna? Su tono era frío, distante, lleno de una amargura que nunca antes le había escuchado. Que confiaba en ti. Que te amaba con todo mi ser. Que pensaba que eras la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Y resulta que, cuando estabas a punto de casarte conmigo, cuando más seguro debía sentirme de nuestra relación, fuiste y lo arruinaste todo.
sus palabras me golpearon como un puñal. Quise decirle que aún podíamos arreglarlo, que podíamos superar esto, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Pero la expresión en su rostro me dejó claro que para él ya no había nada que salvar. No hay boda, Giovanna. Se acabó. Esas palabras fueron la sentencia final. El pánico se apoderó de mí. Me aferré a su brazo, supliqué, lloré, le rogué que no tomara una decisión impulsiva, que lo pensara bien, que intentáramos terapia, lo que fuera. Pero él no tenía intención de escucharme. Me miraba con el corazón roto, con una decepción tan profunda que dolía más que cualquier castigo que pudiera imaginar. No puedo casarme con alguien en quien no confío. No después de esto. Y con eso, se fue. Lo vi salir por la puerta de nuestro departamento, sin mirar atrás. Escuché el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, la puerta cerrándose con un golpe seco. Y entonces me quedé sola. El vacío en el pecho fue inmediato, sofocante. Me dejé caer en el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Todo por lo que habíamos trabajado juntos, todos nuestros planes, nuestros sueños, se habían desmoronado en cuestión de minutos. Y todo por mi culpa. El tiempo pasó, pero la culpa no desapareció. Nos divorciamos y cada uno siguió por su cuenta. No importaba cuántas veces intentara justificar mis acciones, cuántas veces intentara encontrar alguna razón para lo que había hecho. La verdad siempre era la misma: había arruinado mi propio futuro con mis propias manos.